Buen día, profesor. En esta oportunidad, a mi grupo de mí nos ha tocado exponer sobre condiciones de frontera sobre los vectores de campo magnético. Entre los integrantes está Cruz Ríos Mauricio, Castillo Navarro Manuel, Rojas Jara Juan, Palomino Sánchez Cati y Samayani Berrospi Mitsuo. Siguiente, por favor. En una pequeña introducción tenemos que lo que hace referencia a las condiciones de frontera en los vectores de campo magnético es que se refieren a las restricciones o límites que se deben cumplir en una región magnética. Esas condiciones pueden ser tanto físicas como matemáticas y se utilizan para determinar el comportamiento del campo magnético en una región determinada. Algunas de estas condiciones son la continuidad, que significa que el campo magnético no puede tener saltos bruscos en ningún punto, sino que debe ser una función suave y continua en toda la región. Otra condición es la divergencia. La divergencia del campo magnético en un punto es igual a la cantidad de campo magnético que sale de ese punto y debe ser igual a cero en todos los puntos de la región para garantizar que no haya pérdidas de campo magnético. Otra condición sería la tangencialidad. Se refiere a que el campo magnético debe ser tangencial a todas las superficies que limitan la región, lo que garantiza que no haya flujos de campo magnético a través de estas superficies. Y por último sería la periodicidad, lo que significa que el campo magnético debe tener un patrón regular y periódico en la región, lo que permite obtener resultados precisos y predictivos. Y también tenemos que saber que la elección y aplicación dependerá del problema específico que se esté tratando. Siguiente, por favor. Saludos, profesor, saludos, compañeros. Quien le habla, Rojas Jara, Juan de Dios. Previo a tomar el tema principal, tenemos que tener unos conceptos previos, valga la redundancia. ¿Qué es la magnetización, ¿no?, en los materiales? Como se puede visualizar en la imagen, un imán ha atraído a ciertos clavos que están hechos de hierro, y cuando estos clavos son apartados, se puede apreciar de que estos clavos se han imantado, ¿no? O puede decirlo así, se han magnetizado. La magnetización es una propiedad, ¿no?, de algunas sustancias en la cual son propensos a cambios estructurales internos, ¿no?, de tal manera que pueden emitir campos magnéticos. Siguiente, por favor. Hay distintos tipos de materiales, ¿no?, de los cuales vamos a nombrar 3 tipos, los cuales son el diamagnético, el paramagnético y el ferromagnético. El diamagnético es un material, tales como el hule, el plástico, el oro, la plata o el cobre, que al ser influenciados por un campo magnético no presentan un cambio drástico, inclusive se podría decir que repelen el campo magnético de otro elemento, ¿no? Su permeabilidad magnética es casi nula. En caso de los paramagnéticos, vendría a ser un material de las cuales está en término medio, por así decirlo, tales como la tela, el papel, el aluminio. Por sí solo, si uno lo influye a un campo magnético, no se altera, ¿no? Por ejemplo, un pedazo de tela, ¿no?, cuando es frotado pues con un pedazo de vidrio, es de esta forma que recién adquieren un tipo de magnetización, ¿no? En el caso del ferromagnético, los materiales ferromagnéticos, al ser influenciados por un campo magnético, sí presentan cambios bastante notorios, tales como el hierro, el cobalto y el níquel. Al ser influenciados por un campo magnético y luego dejando de influenciarlos, se nota que adquieren propiedades magnéticas. Siguiente, por favor.
Como se puede visualizar en las imágenes, en el lado izquierdo se ve la muestra de un material. Cada uno de esos pedacillos que se muestran vendría a ser un dominio. Cada dominio tiene momentos magnéticos en diferentes sentidos. Como se puede visualizar, hay unas flechitas. Cada una de esas flechitas, esos puntos, representaría un momento magnético. En todo el material, el momento magnético está en diferentes sentidos, por lo que no presenta algún campo magnético, ¿no? O propiedades magnéticas. En el caso de la derecha, en el gráfico de la derecha, este material ha sido influenciado dentro de un campo magnético, de tal modo que todos los momentos magnéticos que la conforman adquieren un solo sentido. Siguiente, por favor. Ahora bien, cada uno de esos momentos eh, se representaría con la letra M. La M mayúscula es la de magnetización y la M minúscula es el momento magnético. Y décimo es porque va a abarcar cada uno de esos momentos. Y la variación de volumen es el volumen de la muestra. Para hallar la magnetización, va a tener que hacer un límite, ¿no? El límite de la variación del volumen, ¿no? Del inverso de la variación del volumen multiplicado por la sumatoria de todos estos momentos. Y de esa forma se puede sacar la magnetización. Hay que tomar en cuenta de que esta magnetización no va a medir cada uno de esos momentos, ¿no? No es de la manera macroscópica ni tampoco atómica, sino que agarra muestras que tienen muchos átomos, pero no demasiados, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, anteriormente habíamos visto un gráfico en 2D, ¿no? Ahora se presenta un gráfico en 3D, ¿no? Agarrando un volumen, el volumen de la muestra, ¿no? Cada uno de esos cubos que se visualiza representa un pedacito de esas muestras, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que como cada uno de esos momentos tiene un sentido, esto implica de que haya una corriente dentro, ya que cada corriente al moverse por un circuito genera un campo magnético. Sin embargo, este tipo de corriente es diferente, ¿no? No es como la corriente macroscópica que nosotros conocemos, en la que hacemos circular por un cable y genera un campo electromagnético alrededor. No, esta es una corriente atómica, en las que no hay movimientos de carga. Sin embargo, sí hay una generación de un campo electromagnético. Ahora, al conjunto de estas corrientes se le llama densidad de corriente de magnetización y se halla de la siguiente manera, ¿no? Se le pone un J de M, ya que M está dado nace a partir de la magnetización de un volumen de cierta materia, ¿no? Ahora se toma que esta corriente va a tomarse en dirección en el eje Z, ¿no? Tridimensionalmente hablando. Esta densidad sería igual a la derivada parcial, ¿no? Del M en Y sobre la derivada parcial de X menos la derivada parcial de M en X sobre la diferencial de Y. De estas maneras es que toma la forma de rotacional, ¿no? J de M va a ser igual a rotacional de M. Rotacional por M. Siguiente, por favor.
Como se puede visualizar, cada uno de esos círculos que está en la muestra representa cada momento. Y en cada momento también existe la corriente, como ya le habíamos visto previamente. Estas corrientes implican de que va a haber un campo magnético que se va a generar. Es por eso que en la parte de la derecha se pone la ecuación, la variación de los momentos. Los momentos va a ser igual a la magnetización por el volumen. Entonces, esta ecuación se va a tener que integrar para poder obtener lo que viene a ser el campo magnético. Siguiente, por favor. La intensidad magnética. Existe un hecho. A nivel macroscópico, nosotros podemos influenciar un material con cierto campo magnético. Sin embargo, cada uno de los momentos que conforma esta materia también genera su campo magnético. Por lo que al momento de evaluar el campo magnético total, no se puede discernir entre cuál es el campo magnético que está influenciando el macroscópico del campo magnético generado por la misma muestra de la materia, ¿no? Entonces, justamente es de esta manera que nace este vector, que es la intensidad magnética, representado por la letra H, y que se halla en las formas en que se puede visualizar en la parte inferior de la diapositiva. Siguiente. Bueno, ciclo de histéresis. La histéresis magnética es el fenómeno que permite el almacenamiento de información en los platos de los discos duros o flexibles de los ordenadores en el campo, y el campo induce una magnetización que se codifica como un 0 o 1. En las regiones del disco, esa codificación permanece en ausencia del campo y puede ser leída posteriormente, pero también puede ser invertida aplicando un campo en sentido contrario. Para poder conocer ese ciclo de histéresis de un material, se puede utilizar el magnómetro de Capsel, que se encarga de proporcionar al material ferromagnético los cambios senoidales de las corrientes eléctricas para modificar el sentido de los imanes. En electrotecnia se define la histéresis magnética como el retraso de la inducción magnética respecto al campo magnético que lo acciona. Siguiente. Bueno, explicación. En la primera imagen se puede ver que suponiendo que se parte de una intensidad y un campo B nulos, eso significa que no hay corriente. Mientras que en la imagen 2 se puede ver desde un punto A hasta un punto F. Bueno, si en este caso generamos corriente que aumente la intensidad en H, aumentaría de esta forma también en el gráfico el punto A. Claro, partiendo desde el punto de origen, ¿no? Las coordenadas 0.0. Si ahora bajamos gradualmente la corriente, uno esperaría que regrese por el mismo lugar por donde subió, por la misma curva, pero este efecto no ocurre. Esto se regresa por otra curva hasta el punto B, como se puede observar. Eso significa que las intensidades H no hay corriente, pero sí hay una inducción magnética en el campo B. A este se le llama la inducción remanente. A mayor inducción remanente mayor será la potencia de imán permanente. Ahora invertimos la polaridad y disminuimos el valor de la resistencia en el rheostato, lo que genera una intensidad que va creciendo en sentido contrario hasta llegar al punto C. Al llegar aquí se elimina la inducción remanente, pero el campo B vale 0, y para eso se mantiene una corriente H llamada intensidad de campo coercitivo. Si seguimos aumentando la corriente, se alcanza un punto de saturación D, que es análogo al punto A, en donde todos los dominios magnéticos están orientados en el sentido del campo inverso. Si ahora disminuimos la corriente hasta llegar al punto D, que es igual al punto B, pero también está invertido.
Ya en el punto F se invierte la corriente y se anula el magnetismo remanente en el punto F. Y desde este punto, si se aumenta la excitación en el punto A, que es el de la saturación, que es desde el principio. Siguiente. Hay una considerable variación de histéresis de los diferentes materiales magnéticos. Dependiendo del material con lo que estemos tratando, las curvas de histéresis van a cambiar. En la curva de la izquierda tenemos una inducción remanente elevada y una fuerza coercitiva que también es alta a los materiales a los que le pasa. A estos materiales se les llama magnéticamente duros. En la curva que le sigue, la del medio, se ve que tanto como la inducción como el campo son menores. Y desde ese punto de vista magnético, estamos ante un material blando. Y resulta que el área que ocupa cada una de estas curvas es proporcional a la energía disipada. Es por eso que las pérdidas se minimizan como se aprecia en la última imagen. Siguiente. Bueno, en este punto, para resolver ejercicios así de condiciones de frontera, tenemos que tener en cuenta los vectores relevantes para este tema, que son el vector de campo magnético y el vector de intensidad magnética. Podemos observar en las imágenes cómo está la fórmula, donde involucra también la intensidad magnética, involucra el campo magnético y el vector de magnetización, que ya le explicó anteriormente mi compañero. Bueno, el vector de intensidad magnética se mide en unidades de amperios por metro y el vector de campo magnético se mide en teslas o newtons entre metro por amperio. En un vacío, H y B son los mismos aparte de las unidades, claro. Pero en un material con magnetización, B o el vector de campo magnético es solenoidal. Entiéndase por solenoide o solenoidal cualquier dispositivo físico capaz de crear un campo magnético sumamente intenso y uniforme en su interior y muy débil en su exterior. Mientras que el vector de intensidad magnética es no rotacional, o sea que es libre de ondulaciones. Siguiente, por favor. Buenas tardes, profesor. Bueno, voy a dar el ejemplo 1. Bueno, para la figura 1, las condiciones en la frontera sobre los vectores del campo en una zona interfacial entre dos medios se pueden observar aplicando la ley de Gauss en S e integrando la intensidad de campo magnético por el diferencial de la longitud alrededor de la trayectoria ABCDA. La componente normal es continua a través de una zona interfacial. Una condición de frontera del campo de la intensidad de campo magnético puede obtenerse aplicando la ley de circuitos de Ampère. Para eso, aplicando la integral de flujo, que es la ecuación 9.32 de la superficie, retrocede, por favor. Falta una imagen ahí. Bueno, aplicando la ley de Gauss, de acuerdo a esta ley, el flujo magnético total sobre una superficie cerrada va a ser igual a cero. Chicos, ahí falta una imagen. Sí, hay que cortar ahí, creo, para... Sí, ahorita voy a poner. Sí, hay que cortar, porque poner la imagen... Dale atrás y de ahí adelante. Ya, pues. Ya, dale play. Sí, ya está. Aplicando la ley de Gauss, de acuerdo con esta ley, el flujo magnético total sobre una superficie cerrada se va a ser igual a cero, que es la ecuación 9.32. Aplicando la ley de Gauss al cilindro, se obtiene que el cilindro está atravesado por un flujo eléctrico y además también está saliendo un flujo eléctrico, que sería B sub 1 y B sub 2.
Y de esta manera la altura del cilindro va a tender a cero. Entonces la componente normal de la densidad de flujo que sale por la superficie más la componente normal de la densidad de flujo que sale de la superficie va a ser igual a cero, que es esta ecuación. Bueno, acá vamos a factorizar lo que es la superficie y lo vamos a igualar a cero. Entonces acá sale que la componente normal de la densidad de flujo que sale más la componente normal de la densidad de flujo van a ser igual a cero. Como la componente normal y la componente normal, perdón, la componente normal 1 y la componente normal n sub 1 y n sub 2 son vectores normales, puede servir como una zona interfacial. Entonces quiere decir que n sub 2 va a ser igual a menos n sub 1. Entonces vamos a reemplazar esto a la ecuación que está acá y vamos a factorizar n sub 2, que nos quedaría con una ecuación 9.41a y mandando igualando a 0 n sub 2 nos quedaría la ecuación 9.41. Siguiente. Bueno, por lo tanto, la componente de B, que es continua a través de una zona interfacial, además una condición en la frontera de la intensidad de campo magnético, se puede obtener cuando se aplica la ley de circuitos de Ampère. Esa ley significa que la integral cerrada de una trayectoria de la intensidad de campo magnético por la diferencial de longitud va a ser igual a la corriente. Entonces, aplicando esa fórmula, que sería la 9.31, se va a tener que la intensidad de campo magnético en el medio 2 menos la intensidad de campo magnético en el medio 1 por el producto escalar de la corriente va a ser igual a la densidad de corriente superficial por el producto escalar de la componente normal n sub 2 por la corriente cerrada. Entonces acá se va a obtener la ecuación 9.42, que sería igual a la intensidad de campo magnético en el medio 2 menos la intensidad de campo magnético en el medio 1, que va a ser igual a la densidad de corriente superficial por la componente normal 2, n sub 2, que sería la ecuación 9.42a, donde J sería la densidad de corriente superficial o corriente transportadora por unidad de longitud en la capa superficial. Y esto sería, la corriente sería un vector unitario en una dirección. Entonces, la componente tangencial de la intensidad magnética continua al atravesar una zona interfacial, a menos que haya una corriente superficial verdadera. Siguiente. Bueno, finalmente, con la ecuación 9.42a y con n sub 2 haciendo un producto cruz, la ecuación puede escribirse como... Esta es la ecuación 9.42a, haciendo un producto cruz. Se tendría que la componente normal n sub 2 por la intensidad de campo magnético en el medio 2 menos la intensidad de campo magnético en el medio 1 sería igual a la densidad de corriente superficial, que es la ecuación 9.42 B. Entonces, de esta forma adecuada, se puede hallar lo que es la densidad de corriente superficial, la intensidad de campo magnético del medio 1 y 2, si son conocidas. Siguiente. Buenas profesor. En esta parte de aquí yo voy a explicar lo que son las componentes tangenciales. Según la ley de Ampère, nos dice que una integral cerrada de la trayectoria cerrada de la intensidad de campo magnético
por una corriente encerrada, no, por la diferencia de longitud va a ser igual a la corriente encerrada, ¿no? Lo que tendremos en esta cuadrícula, que si hacemos una trayectoria, esto poniendo los puntos A, B, C y D, tendremos la trayectoria en función de los puntos. De esta manera hacemos que la altura delta sub h tienda a cero. Esto para que solo queden las componentes tangenciales de la intensidad de campo magnético. Así como tenemos aquí que la componente tangencial del campo magnético por delta sub W menos la componente tangencial del campo magnético del medio 2 por delta W va a ser igual a la corriente cerrada. Al dividir esto en delta W, vamos a tener que la componente tangencial del campo magnético del medio 1 más la componente tangencial del campo magnético del medio 2, estos van a ser igual a la definición de corriente laminada, ¿no? O también llamada superficial. Entonces, vamos a tener que las componentes tangenciales de la intensidad del campo magnético en el medio 1 menos la componente tangencial de la intensidad del campo magnético en el medio 2 sería igual a la corriente superficial o laminada que se encuentra en la interfase del cuadro que divide el medio 1 y el medio 2. O viendo en función de sus densidades de flujo magnético y sus permeabilidades, se puede ubicar de esta manera, ¿no? Si no hay densidad de corriente en la superficie, o sea, en caso tengamos para K igual 0, tendremos que la componente tangencial de la intensidad de campo magnético en el medio 1 y en el medio 2 serán iguales. Por lo tanto, la densidad de los flujos magnéticos tangenciales viene dada por esta expresión, que es la densidad magnética del medio 1 va a ser igual a μ1 entre μ2 por la densidad de campo magnético en el medio 2. A partir de esto, se concluye que las componentes tangenciales de la intensidad de campo magnético son continuas a través de la superficie de frontera, siempre que no exista una densidad de corriente. Las componentes tangenciales de la densidad de flujo magnético son distintas en la frontera por la relación de μ1 y μ2. Para K diferente de 0, las direcciones se especifican más exactamente usando el producto cruz para poder identificar las componentes tangenciales, ¿no? Que serían la diferencia de la intensidad de campo magnético en el medio 1 y en el medio 2. Esto por el producto cruz del vector normal, que va hacia la superficie del medio 1 al medio 2. Este producto cruz sería igual a la densidad superficial de la corriente, donde el vector AN1 es la normal unitaria en la frontera dirigida desde la región 1 a la región 2. Otra formulación equivalente en los términos de las componentes tangenciales vectoriales puede resultar más conveniente para encontrar la densidad de campo magnético, dada por esta expresión, ¿no? H, donde el vector A pasa al otro lado de la igualdad. Entonces tendríamos que para una densidad de flujo tangencial se tiene la siguiente relación, ¿no? Cuando tenemos la densidad del flujo magnético en medio 2 entre μ1, ¿no? Entonces, según la condición de frontera sobre las componentes tangenciales de la magnetización, para los materiales es por tanto la magnetización del medio 2, que es M2C, va a ser igual a la susceptibilidad del medio 2 entre la susceptibilidad del medio 1, ¿no? Esto multiplicado por la magnetización del medio 2. Es decir, en función de sus parámetros de magnetización y su susceptibilidad magnética, tendremos que estos componentes tangenciales de la magnetización del medio 2 y su susceptibilidad del medio 2 estarán restados por la susceptibilidad del medio 2 por la corriente laminada. Eso es todo, gracias.